Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Estaba solo en casa por primera vez desde que me mudé. Aunque era nuevo en el vecindario, había escuchado rumores sobre desapariciones y extraños sucesos. No les presté mucha atención. Hasta esa noche, el reloj marcaba las 11 cuando escuché el primer golpe en la puerta. Era un sonido seco, distante. Pensé que quizá era el viento, pero un segundo golpe, más fuerte, me hizo dudar. Decidí ignorar los ruidos. Me convencí de que solo eran imaginaciones mías. Caminé hacia la puerta principal, con pasos silenciosos, intentando no ser escuchado. Al mirar por la mirilla, vi una figura oscura inmóvil. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia amenazante. ¿Quién es?, pregunté con la voz temblorosa. Ninguna respuesta, solo silencio. Un silencio denso que parecía consumir el aire. Detrás de la puerta, esa figura no se movía, no hacía un solo sonido, como si esperara mi siguiente paso. Decidí alejarme lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Apenas había dado un paso cuando escuché un susurro, casi imperceptible. «Déjame entrar». Esa voz me heló la sangre. Miré de nuevo por la mirilla, pero la figura seguía en el mismo lugar. Los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, más fuertes y desesperados. «Déjame entrar», repitió, esta vez con un tono de súplica inquietante. Sabía que no debía abrir, pero algo en esa voz me mantenía paralizado, como si tratara de hipnotizarme. Grité: «Vete o llamaré a la policía». Por un momento, el silencio volvió, pero sentí que la atmósfera había cambiado. Una inquietante sensación de ser observado me envolvía, como si esa figura supiera más de mí de lo que debía. De repente, escuché un ruido desde la ventana de la cocina. Corrí hacia allí, esperando ver a alguien, pero solo encontré las cortinas moviéndose suavemente. No había viento, ni brisa, pero algo había alterado la calma de ese rincón de la casa. Mi respiración era rápida y entrecortada. Intenté llamar a un amigo, pero el teléfono no tenía señal. Comencé a sentirme atrapado en mi propia casa, una prisión de la que no sabía si podría escapar. La oscuridad se volvía más densa a mi alrededor. Un sonido seco proveniente del piso de arriba me detuvo en seco. Mi cuerpo se tensó. Era imposible que alguien más estuviera allí. Lo sabía, pero esos pasos eran inconfundibles. Sonaban como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Subí las escaleras, sujetando el teléfono como si eso pudiera protegerme. El eco de mis pasos resonaba en la casa vacía. Cuando llegué al pasillo, vi una sombra moverse rápidamente hacia la habitación del fondo. Sentí una presión en el pecho, el miedo me atenazaba. Al acercarme a la puerta, la sombra desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Abrí la puerta lentamente, con las manos temblorosas. La habitación estaba vacía, pero sentí una presencia, algo que no podía ver, pero sabía que estaba allí, observándome. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que había visto. En el suelo, cerca de la ventana, había una huella. Era imposible que alguien hubiera entrado, pero esa marca fresca en el polvo no dejaba lugar a dudas. Algo había estado allí. Corrí a revisar las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado, excepto la puerta principal, que ahora estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que la había cerrado, pero ahí estaba, como una invitación para algo o alguien. Me acerqué lentamente a la puerta, pero no tuve el valor de cerrarla. Sabía que ya era demasiado tarde, que de alguna manera había dejado entrar lo que estuviera acechando. Las sombras en la casa parecían más largas, más oscuras, como si estuvieran vivas. Decidí no quedarme más tiempo en esa casa. Tomé las llaves del coche y salí corriendo, sin mirar atrás. Mientras arrancaba el motor, sentí una presencia detrás de mí. Miré por el retrovisor y vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura oscura, de pie en el umbral, observándome. Aceleré sin pensarlo 2 veces, alejándome lo más rápido posible. Mientras me adentraba en la oscuridad de la carretera, comprendí algo aterrador. Lo que fuera que estaba en esa casa, no se quedaría allí. No era un intruso, era algo más. Algo que había despertado y ahora me seguía. Bienvenidos a Ecos del Abismo.
Estaba solo en casa una vez más. Una noche como cualquier otra. El vecindario era tranquilo, demasiado tranquilo. Después de mudarme aquí, siempre tuve la sensación de que algo no encajaba, pero no podía poner el dedo en lo que era exactamente. Esa noche, mientras me preparaba para ver una película, escuché el timbre. Era raro porque nunca recibía visitas. Al acercarme a la puerta, la sensación de inquietud aumentó. Miré por la mirilla, esperando ver algún vecino, pero no había nadie. La calle estaba vacía. Las luces de las farolas apenas iluminaban las sombras de los árboles. Pensé que tal vez alguien había tocado por error y decidí no abrir. Minutos después, el timbre sonó nuevamente. Esta vez, con más insistencia. Me acerqué de nuevo y al mirar por la mirilla, lo vi. Un hombre parado frente a mi puerta, de pie bajo la penumbra. Su rostro no era visible, pero su postura era extrañamente rígida. ¿Quién es?, pregunté con voz firme, pero el silencio fue la única respuesta que recibí. Retrocedí un paso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su presencia no era normal. No era una simple visita equivocada. Golpeó la puerta con fuerza. «Déjame entrar», dijo con una voz que resonaba en mi mente. No conocía esa voz, pero algo en ella me resultaba extrañamente familiar. Traté de ignorarlo, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más insistentes. Decidí no abrir. Sabía que algo estaba mal. Corrí a cerrar todas las ventanas, asegurándome de que cada una estuviera bien trancada. Mientras lo hacía, escuché pasos en el jardín. Miré por la ventana y vi la misma figura moviéndose lentamente alrededor de la casa. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero, para mi sorpresa, no había señal. Intenté nuevamente, pero fue inútil. Estaba incomunicado, y esa figura seguía merodeando por fuera. Los pasos se detuvieron en la puerta trasera. Podía oír el crujido de las hojas secas mientras caminaba. Sabía que la puerta trasera estaba cerrada, pero escuché el sonido del picaporte girando lentamente. Alguien intentaba entrar. Corrí a la puerta trasera, armándome con lo que pude encontrar, un cuchillo de la cocina. Al llegar, me di cuenta de que estaba entreabierta. No sabía cómo, pero alguien la había abierto sin que yo lo notara. Respiré hondo y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me sentía atrapado, como si fuera un animal acorralado en mi propia casa. Entonces, escuché algo que me congeló la sangre. Una risa suave, proveniente del otro lado de la puerta. Era una risa burlona, casi infantil, pero había algo macabro en ella. «No puedes esconderte», dijo una voz. El miedo me hizo retroceder hasta la sala. Mis manos temblaban y no sabía qué hacer. Estaba solo, incomunicado y algo, o alguien, quería entrar. Miré por la ventana de la sala, buscando alguna señal de la figura, pero no había nada. El jardín estaba vacío, el silencio era absoluto, pero sabía que seguía allí, acechando, esperando a que cometiera un error. Finalmente decidí que no podía quedarme más. Corrí hacia la puerta principal, pero al abrirla, allí estaba, esperándome. La figura oscura, más cercana que nunca, me miraba fijamente. Retrocedí con el corazón en la garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Salí corriendo sin mirar atrás. Mientras me alejaba, sentí su presencia siguiéndome en la oscuridad. Sabía que no importaba a dónde fuera, esa figura no dejaría de perseguirme. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Eran las 2 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Nunca recibía llamadas a esa hora, así que me sobresalté al ver el número desconocido en la pantalla. Vivía solo en una casa apartada, lejos del bullicio de la ciudad, y las noches siempre eran tranquilas. Hasta esa noche. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Al poner el teléfono en mi oído, solo escuché una respiración pesada. Nadie hablaba, pero la sensación de que alguien me observaba comenzó a apoderarse de mí. Colgué rápidamente, tratando de sacudir la sensación de incomodidad. Quizás había sido una broma o una llamada equivocada. Sin embargo, al mirar por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Una figura parada al borde de mi jardín, inmóvil, mirando hacia mi casa.
La figura no se movía, pero su presencia era imposible de ignorar. Me acerqué a la ventana para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, pero ahí estaba. Era una silueta oscura, sin rasgos distinguibles, solo quieta bajo la luna. Intenté calmarme. Pensé que tal vez era algún vecino, aunque no reconocía a nadie que viviera cerca. Volví a sentarme en el sofá, tratando de ignorar la extraña sensación de ser observado, pero no podía apartar la imagen de esa figura de mi mente. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no contesté, pero la llamada no cesaba. El mismo número desconocido seguía insistiendo, y con cada tono sentía el miedo crecer en mi pecho. Finalmente contesté, y nuevamente solo escuché esa respiración pesada. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de la respiración, lenta y profunda. Colgué de inmediato y me acerqué a la puerta, asegurándome de que estuviera cerrada con llave. No quería correr riesgos. De repente, los golpes en la puerta comenzaron. Fuertes, insistentes, como si alguien quisiera derribarla. Mi corazón latía con fuerza. Miré por la mirilla, esperando no ver nada, pero la misma figura estaba ahí, más cerca, su rostro oculto por las sombras. ¿Qué quieres?, grité, pero no hubo respuesta. Los golpes cesaron por un momento, y todo quedó en silencio. Pero ese silencio era aún más perturbador. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. Me alejé de la puerta y busqué algo con lo que defenderme. No tenía armas, así que tomé un cuchillo de la cocina. De repente, el sonido de las ventanas, siendo golpeadas, resonó en la casa. La figura estaba moviéndose, intentando entrar por otro lado. Corrí de un lado a otro, cerrando todas las ventanas y asegurándome de que no hubiera forma de entrar. Pero el sonido de los golpes no paraba. Era como si la figura estuviera rodeando la casa, buscando un punto débil, un lugar para colarse. Mi teléfono volvió a sonar, y esta vez contesté de inmediato. «Déjame entrar», dijo una voz profunda y escalofriante. Me quedé paralizado, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Esa voz no era humana, o al menos no lo parecía. De repente, los golpes en la puerta cesaron. El silencio volvió a llenar la casa, pero algo en mi interior sabía que no había terminado. Me acerqué a la ventana lentamente y miré afuera. La figura ya no estaba. Había desaparecido, pero eso no me tranquilizó. Escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta y vi la puerta de mi sótano entreabierta. Juraría que la había cerrado. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera. Al llegar al umbral, escuché esa respiración, esta vez desde el interior de mi casa. Con el cuchillo en la mano, abrí la puerta por completo. El sótano estaba oscuro, pero algo se movía en la penumbra. No esperé a descubrir qué era. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la salida. Mi corazón palpitaba mientras abandonaba la casa sin mirar atrás. A medida que me alejaba, podía sentir esa presencia siguiéndome. Algo había entrado en mi hogar, y ahora sabía que no iba a detenerse hasta atraparme.